Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar a este lindo topollillo. Este de acá me mide desde los pies hasta la cabeza 19 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Hace tiempo que me lo estaban pidiendo, así que por fin pude hacer el tutorial. Me van a disculpar que estoy un poco mal de la garganta, por eso es que hablo así un poco ronca, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poder hablar bien y que me puedan entender. Y así poder enseñarles a hacer al topollillo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son hilo 100% algodón. Yo he utilizado un hilo de algodón de 4 hebras, en milímetros son de 2 milímetros y he utilizado un crochet de 2.5 milímetros. Voy a utilizar también aguja lanera, aquí algunos alfileres. Vamos a necesitar tijeras, relleno para rellenar nuestro amigurumi, este es relleno de algodón. Los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Son unos ojos de seguridad que he comprado por AliExpress con borde azul, pero también le pueden colocar ojos negros. Ustedes le pueden colocar los ojos que ustedes tengan, ¿ya? Y los colores que he utilizado son... Este es como un color hueso o crema para la piel. He utilizado acá para el suéter celeste y blanco. Para el pantalón he utilizado color azul. Este es como un azul jean. He utilizado para los zapatos color marrón claro y también un poco para las cejas. La parte de los párpados y el cabello lo he hecho con un color beige. Y esos serían todos los colores que hemos utilizado. También he utilizado un poco de rubor. Con las mismas sombras de ojos que utilizamos le podemos colocar rubor. Este es de color anaranjado. Un poco de rojo para la parte de la boca y blanco acá para los dientes. Esos serían todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar a tejer con el color este de acá, que es el color hueso o crema, haciendo los brazos. Para hacer los brazos vamos a iniciar de esta manera haciendo un anillo mágico, la hebra más pequeña para este lado y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos de esta hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta y la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces este es el primero y ahí voy tejiendo 1, voy contando así 2, 3, así hasta que tenga 8. Acá ya voy 7 y 8. Entonces en esta segunda vuelta me quedan 8. Ahora me toca hacer la tercera vuelta y también voy a tejer un punto bajo en cada punto. Ya entonces voy tejiendo así los 8 puntos bajos de esta tercera vuelta y volvemos. Acá voy 7 y este sería el 8, pero en vez de cerrarlo con el color hueso, vamos a hacer el cambio de color y lo vamos a cerrar en color celeste. Cada vez que vayan a hacer cambio de color, cierran el último punto con el color que les va a tocar tejer. Ya, entonces acá ya lo cerré con celeste y voy a hacer 2 nudos con el color hueso y el color celeste. Y como ahora vamos a tejer solamente en color celeste, vamos a cortar ahora el color hueso. Entonces acá lo cortamos y seguimos tejiendo con el color celeste y nos tocaría hacer la vuelta 4. La vuelta 4 también vamos a tejer 8 puntos bajos en color celeste. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Acá ya voy 7 y 8. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a tejer igual 8 puntos bajos en color celeste, pero por la hebra trasera. Miren, esta es la hebra delantera
y esta es la hebra trasera. Entonces por la hebra trasera vamos a tejer un punto bajo en cada punto, toda la vuelta por la hebra trasera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 8 puntos bajos que tenemos en esta vuelta por la hebra de atrás y volvemos. Acá ya estoy terminando y en vez de cerrar el color con color celeste el último punto, lo vamos a cerrar en color blanco, porque ahora vamos a tejer 2 vueltas en color blanco. Entonces ahí ya lo cierro con el color blanco y vamos a hacer igual 2 nudos, así como hicimos el cambio de color anterior, y cortamos el color celeste. Miren, estas hebras que me quedan, como los brazos no los vamos a rellenar, entonces estas hebras las vamos a meter acá adentro. Yo me ayudo con esta pequeña tijera y las voy escondiendo así adentro del tejido para que no nos incomode a la hora de tejer. Ya, entonces así las van escondiendo y de ahí vamos a seguir tejiendo. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 6 y la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, pero en color blanco. Vamos a agarrar aquí el punto normal ya, o sea, ya no por la hebra de atrás ni nada. Esta es la única vuelta del brazo que vamos a hacerlo por la hebra trasera. Después las demás vueltas las vamos a tejer normal, ¿ya? Entonces tejemos esta vuelta 6 y la vuelta 7 haciendo un punto bajo en cada punto y volvemos. Acá estoy terminando de tejer la vuelta 7 y el último punto lo vamos a cerrar en color celeste. ¿Ya? Entonces lo cerramos ahí para hacer el cambio de color al celeste. Igual hacemos acá 2 nudos y vamos a cortar el color blanco. Esas hebras que nos quedan las van escondiendo adentro del tejido, ¿ya? Entonces nos tocaría hacer la vuelta 8 y la vuelta 9. Vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, o sea, 8 puntos bajos en cada vuelta y volvemos. Miren, acá ya terminé hasta la vuelta 9 y ya hice el cambio de color de nuevo al blanco, y ahora nos tocaría hacer la vuelta 10 y la vuelta 10 y la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos en color blanco. Entonces tejemos hasta la vuelta 11 y volvemos. Ya terminé la vuelta 11, ahora nos tocaría hacer la vuelta 12 y hice el cambio de color de nuevo al color celeste y vamos a tejer en la vuelta 12 y en la vuelta 13 un punto bajo en cada punto, o sea, 8 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y la vuelta 14 y la vuelta 15 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, o sea, 8 puntos bajos en cada vuelta en color blanco. Ya, entonces tejemos así hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15 y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser el brazo al cuerpo. Acá jalamos y se forma un nudito. Miren, y de este vamos a hacer 2 iguales. Ya, entonces ahora que ya tenemos los brazos, los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer las orejas. Ahora vamos a hacer las orejas y con el color hueso vamos a empezar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos en cada punto. Ya, entonces empezamos aquí en el primero y vamos contando ahí. Aquí agarramos bien, contamos ahí 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto serían 4, en el siguiente 5,
otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto serían 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto serían 10, y en este último 11 y otro más en este punto 12. Entonces en esta segunda vuelta tenemos 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y después un aumento. Aquí ya tejí mi punto bajo, lo marcamos y después hacemos el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a seguir tejiendo esta misma serie de un punto bajo y después un aumento. La vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, pero la vamos a separar los primeros aumentos para que así nos quede un círculo y no nos quede el tejido en forma de hexágono. Ya, entonces separando los aumentos en cada vuelta par va a hacer que el tejido quede más circular y se vea mejor, porque estas son las orejas. Ya, entonces para hacer esta serie de 2 puntos bajos y un aumento, empezamos tejiendo un punto, lo vamos a marcar y después de ese punto vamos a hacer un aumento, porque al final nos va a quedar un punto y con ese vamos a completar los 2 puntos que necesitamos. Ya, entonces ahí ya tejí un punto, después hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y estos 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos va a quedar un solo punto y ese va a completar el primero que hicimos. Ya, entonces ahí ya hice 2 puntos bajos y un aumento una vez. Aquí sigo 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Acá van 2 veces. Aquí de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Aquí van 3. Acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahí van 4. Acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y acá van 5 veces. Y ven que me queda un solo punto, entonces lo tejemos. Y ahí completamos el comienzo, que hicimos solamente un punto y un aumento. Entonces en esta vuelta, que es la número 4, nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 5 y vamos a tejer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Pero como esta vuelta es impar, la vamos a tejer normal, sin separar nuestros aumentos. Solamente vamos a separar los puntos en las vueltas pares, ¿ya? Entonces ahí tejemos 1, lo marcamos, seguimos contando ahí 2, 3 y después un aumento. Y vamos a seguir repitiendo esta serie de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces en toda la vuelta hasta el final. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6. Y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Y como esta es una vuelta par, vamos a separar la primera serie, ¿ya? Entonces tejemos el primer punto, lo vamos a marcar. Y tejemos otro punto más, serían 2. Y después vamos a hacer el aumento. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Y seguimos haciendo 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Entonces seguimos acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ahí van 2 veces. De nuevo hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ahí van 3. Acá de nuevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ahí van 4. Y acá de nuevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Ahí ya serían los 5 veces. Y ven que acá nos sobran 2 puntos.
Entonces tejemos los 2 puntos 1 y 2 y esos 2 puntos van a completar los 2 puntos que hicimos al comienzo, ¿ven? De esa manera los aumentos de cada vuelta no queda uno encima de otro, entonces quedan así separados, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Como esta vuelta es impar, la vamos a tejer normal sin separar. Entonces ahí tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando ahí 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta el final. Y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer 42 puntos bajos en total en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta y volvemos. Acá ya terminé la vuelta 8. Vamos a sacar el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. Jalamos ahí y de esta vamos a hacer 2 iguales. Ya vamos a hacer 2 orejas iguales. Este hilo con el que hemos empezado el anillo mágico de la oreja lo vamos a esconder por adentro de nuestro tejido. Este de acá, que es el del medio, ¿ya? Este sí lo dejan largo porque es para coser. Escondan esas hebras acá adentro. Y esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la nariz. Vamos a iniciar con el color hueso haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, acá ya voy 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar. Ahora en la segunda vuelta vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces aquí comenzamos haciendo en el primer punto un punto bajo y después en el siguiente un aumento. Esto lo repetimos 3 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 9 puntos bajos en esta vuelta hasta el final y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, ¿ya? Entonces tejemos ahí 1, 2 y después un aumento. Esto lo repetimos en total 3 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Yo no estoy marcando mi primer punto porque yo voy contando como solamente lo voy aumentando 3 veces, pero si ustedes desean le colocan el marcador para que no se pierdan en las vueltas, ¿ya? Entonces hacemos esta serie, 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, van a quedar 12 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 12 puntos bajos en total en toda la vuelta. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí contamos 1, 2, 3 y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces tejemos los 15 puntos bajos y volvemos. Terminé acá la vuelta 7. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la nariz a la cara. Jalamos acá, cerramos y esto lo vamos a reservar. Vamos a hacer la boca en color hueso también. Y para hacer la boca vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá ya tejí los 8 puntos bajos. Vamos a cerrarlo. Y acá con el primer punto lo unimos con un punto deslizado. Una cadena. Y dejamos un poco de hebra
para después poder coserlo a la cara. Jalamos ahí para cerrar, lo reservamos porque vamos a hacer la lengua. En la lengua vamos a hacer en color rojo un anillo mágico de 3 puntos bajos. Ya, entonces ahí vamos haciendo 1, 2 y 3. Jalamos acá para cerrar y no vamos a unirlo con el primer punto, lo vamos a dejar así. Hacemos una cadena y cortamos una hebra pequeña. Jalamos ahí y lo cerramos. Ahora esta lengua la vamos a pegar acá a la boca. Lo vamos a pegar así en la parte del medio, que solamente se ve el borde en color hueso. Entonces acá le vamos a echar un poco de silicona para pegarlo. Acá ya le eché silicona. Ahora lo vamos a pegar. Lo pegan ahí. Y vamos a dejar que seque bien. Y lo vamos a reservar. Para hacer los párpados que van arriba de los ojos, vamos a utilizar este color que es como un beige. Y vamos a hacer 4 cadenas. Hay que dejar una hebra un poco larga porque después esta vamos a anudar con la otra hebra con la que terminamos. Entonces la dejamos un poco larga y aquí vamos a empezar a hacer nuestras cadenas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4. Dejamos aquí también larga la hebra. Jalamos acá. Y nos queda así. De este vamos a hacer 2 párpados. Y lo vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer los pies y las piernas. Entonces comenzamos el zapato de color marrón claro. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, aquí ya voy 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Aquí ya podemos empezar a marcar nuestras vueltas. Entonces tejemos un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos. Ahí va 1, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3 y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Acá va una disminución. Las disminuciones es agarrando la hebra delantera del siguiente punto, la hebra delantera del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Ya, entonces ahí serían 2 disminuciones. Aquí van 3, aquí 4 disminuciones, 5 y 6 disminuciones. Acá nos quedan 3 puntos bajos y tejemos aquí los 3 puntos bajos que nos quedan. 1, 2 y 3. Ahora antes de... Aquí lo cerramos. Entonces ahora nos toca hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos. Ya, entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y llegar de nuevo acá. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y ya hice el cambio de color a este azul, que es como un azul jean. Entonces vamos a hacer la vuelta 7 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos
bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, solo por la hebra trasera. Y en total vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9. En esta vuelta ya vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero tejemos normal, agarrando las 2 hebras. Y desde esta vuelta 9 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto en cada vuelta. O sea, vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta, ¿ya? Y recuerden que mientras van tejiendo tienen que ir rellenando. Van rellenando hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 14 y en la primera pierna que van a tejer hacen un punto deslizado en el siguiente punto, dejan una hebra larga para que después cuando unamos las piernas en la parte del medio siempre quede un pequeño agujero, y con esta hebra vamos a coser ahí para que no se vea el agujero, ¿ya? Entonces la primera pierna cortan dejando una hebra larga, y en la segunda pierna no van a cortar porque lo vamos a seguir tejiendo para unirlo con la primera pierna. Entonces acá hemos terminado, pero nosotros tenemos que centrarnos acá, aquí en la parte lateral. Entonces ustedes van a mirar esto así, lo ponen de frente, donde está acá la parte de adelante del zapato, y van a ver esto y van a decir, aquí lo tienen que unir. Entonces yo acá tengo 1, 2, 3, 4 puntos que justo me llegan acá en la parte lateral. Entonces voy a avanzar 4 puntos hasta ahí para unirlo con la otra pierna. Ahora, todos no tejemos igual, siempre les digo, así que yo les doy una referencia que para mí han sido 4 puntos para llegar a esta parte lateral. Pero ustedes lo ponen así y se fijan cuántos puntos necesitan y tejen los puntos necesarios para llegar acá. Entonces yo voy a avanzar acá mis 4 puntos para poder unirlo. Ya le quito el marcador, avanzo mis 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Entonces ya me coloqué acá en esta parte lateral y lo voy a unir acá con esta parte. Aquí también me fijo, lo pongo así de frente y aquí me doy cuenta que donde hemos cerrado es 1, 2, 3. Aquí retrocediendo de donde hemos cerrado 1, 2, 3 puntos, ahí lo voy a unir. Ustedes igual se fijan cuántos puntos necesitan para estar en la parte lateral de la otra pierna, y ahí empezamos el primer punto y lo marcamos. Entonces esta sería la vuelta 15 y lo que vamos a hacer, ahí ya tejimos un punto y seguimos tejiendo acá 2, 3, acá voy a seguir. Acá me tocaría hacer el punto 4 y ahora voy a hacer 3 aumentos que justo me da acá en la parte lateral de este lado. Entonces voy a hacer acá 3 aumentos. Acá hago el primer aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Aquí mi segundo aumento. Y acá hago mi tercer aumento. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí. 1, 2, 3, 4. Acá 5. Ahora me toca pasarme a la segunda pierna. Aquí. Aquí con esta serían 6, 7, 8, 9. Ahora acá voy a hacer 3 aumentos que justo me dan acá en la parte lateral de este lado. Aquí hago el primer aumento. Aquí mi segundo aumento. Acá el tercer aumento. Ahora me quedan 5 puntos bajos y vamos a tejer los 5 puntos bajos.
Acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en esta vuelta 15 que hemos unido las piernas nos van a quedar en total 30 puntos bajos. Ya recuerden que hemos tejido 4 puntos bajos, 3 aumentos, 9 puntos bajos, 3 aumentos y 5 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 16 y la vuelta 16 y la vuelta 17. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 17 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y en la vuelta 18 vamos a hacer primero 12 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos que justo van a quedar en la parte del medio para que así se forme la parte del estómago como más sobresalida como la tiene Topollillo, ¿ya? Entonces después de hacer los 12 puntos vamos a hacer 6 aumentos. Acá el primer aumento, segundo aumento, aquí el tercer aumento, el cuarto aumento, el quinto aumento y el sexto aumento. Acá nos van a quedar 12 puntos bajos y vamos a tejer los 12 puntos bajos que nos quedan. Ahí van contando 1, 2, 3, acá ya voy 11 y 12. Este último punto lo voy a cerrar en color celeste porque vamos a hacer el cambio de color al color celeste. Ya saben que lo cierran así cuando hacemos cambio de color y atrás hacemos 2 nudos y cortamos la hebra ahora de color azul para solamente tejer con el color celeste. Igual vamos a estar intercambiando entre celeste y color blanco para la parte del suéter. Ya, así que ya saben que el cambio de color lo hacen así. Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 19 y vamos a tejer en color celeste 36 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color celeste y volvemos. Ya terminé acá la vuelta 19, nos tocaría hacer la vuelta 20 y también la vamos a tejer en color celeste, pero por la hebra de atrás. Ya entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás en color celeste. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos por la hebra de atrás y volvemos. Acá ya hice el cambio de color al color blanco y nos toca tejer la vuelta 21. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color blanco, o sea, vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después vamos a hacer la disminución. La disminución es agarrando la hebra delantera del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho la disminución, hemos tejido 4 puntos bajos y una disminución. Y vamos a seguir tejiendo esta misma serie de 4 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 6 veces en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer el cambio al color celeste
y vamos a tejer 30 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces vamos tejiendo así toda la vuelta hasta terminar acá de nuevo y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 25 y hemos hecho el cambio de color al color blanco. Vamos a tejer ahora 24 puntos bajos en color blanco, o sea que quiere decir que vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color blanco y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, acá ya terminé la vuelta 26 y antes de seguir vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Se aseguran que las piernas estén bien rellenadas hasta acá y de ahí vamos a seguir rellenando el cuerpo hasta tener la forma, ya, para después poder seguir tejiendo, porque acá ya el agujero se va a hacer más pequeño y después se hace más difícil rellenar. Acá ya hice cambio de color al color celeste. Nos tocaría la vuelta 27 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en color celeste y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marco y ahí voy un punto bajo y después la disminución, y voy a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y una disminución. La voy a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 29. Antes de seguir yo lo he rellenado un poco más y ahora vamos a hacer el cambio de color al color hueso o crema. Entonces en la vuelta 29 vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces en la hebra de atrás vamos tejiendo aquí un punto bajo, lo vamos a marcar y después hacemos un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta por la hebra de atrás, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 29. Antes de seguir tejiendo, porque ya vamos a empezar a tejer la cabeza, vamos a jalar un poco porque lo vamos a reservar un rato, porque aquí en la hebra que hemos dejado, en la hebra celeste, vamos a tejer el cuello y lo vamos a tejer ahorita. ¿Por qué? Porque después, cuando ya empecemos a agrandar la cabeza, va a ser más difícil. Entonces en color celeste empezamos acá por la parte de atrás, la parte del medio, agarran la hebra ahí y vamos a ingresar el color celeste. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. En esa misma hebra vamos a empezar tejiendo un punto medio alto, y así en la siguiente también tejemos un punto medio alto. En la siguiente hacemos un aumento en punto medio alto, o sea, tejemos 2 puntos medios altos juntos en esa hebra y seguimos tejiendo acá. En la siguiente un punto medio alto, en la siguiente
otro punto medio alto y en la siguiente un aumento en medio punto alto, o sea, 2 puntos en el mismo punto, o sea, 2 puntos medios altos en esa hebra. ¿Ya? Entonces así vamos a seguir tejiendo 2 puntos medios altos y un aumento en medio punto alto hasta el final. Acá ya terminé y lo vamos a unir con la segunda cadena aquí con la que empezamos. Unimos, hacemos una cadena y dejamos una hebra un poco larga para esconder adentro y hacerle unas pequeñas puntaditas aquí para que este cuello no se alce. Entonces aquí con la aguja, entonces acá con la aguja lo que vamos a hacer es darle unas puntadas acá, por ejemplo acá al costado, lo agarro ahí, me paso para el otro costado y agarro acá un punto, me paso para la parte de atrás y también ahí agarro un punto. Eso va a hacer que este cuello no se alce, ¿ya? Y que quede ahí para abajo. Entonces acá podemos hacer un nudo y perdemos la hebra por dentro. Entonces cortamos acá la hebra que nos sobra. Y así nos quedaría listo el cuello también del suéter. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 30. En la vuelta 30 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Acá ya tejemos normal, agarrando las 2 hebras juntas. Entonces tejemos ahí 1, 2. Aquí hay que marcar nuestro primer punto. Ahí hemos tejido 2. Y después hacemos el aumento. Y esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 31 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos aquí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 32 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos, 4 y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 33 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 34 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 35 y vamos a aumentar, vamos a tejer puntos hasta acá y aumentar en los costados para que así se vaya dando la forma de la cabeza del topollillo. Ya, entonces en esta vuelta vamos a comenzar primero haciendo 17 puntos. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar
Acá ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Después de tejer los 17 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Entonces acá hacemos el primer aumento, acá el segundo aumento, después el tercer aumento, ahí hemos hecho 3 aumentos. Ahora vamos a tejer 19 puntos bajos, vamos contando ahí 1, 2, 3, acá ya voy 18 y 19. Después de los 19 puntos bajos vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va un aumento, acá 2 aumentos y 3 aumentos. Ahora acá nos van a quedar 6 puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en esta vuelta, que es la 35, nos van a quedar 54 puntos bajos. ¿Ya? Hemos tejido 17 puntos bajos, 3 aumentos, 19 puntos bajos, 3 aumentos y 5 puntos bajos. Y al final nos quedaron 54 puntos bajos. Ahora en la vuelta 36 vamos a tejer 19 puntos bajos. Ahí va 1, marcamos el primer punto y seguimos contando acá 2, 3, acá ya voy 18 y 19. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va un aumento, aquí 2 aumentos y 3 aumentos. Ahora vamos a tejer 20 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, acá ya voy 19 y 20. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Ahí va 1, 2 y 3 aumentos. Y acá nos van a quedar 8 puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá voy 6. Son 7, 8, 9. Perdón, nos quedarían 9 puntos bajos al final. ¿Ya? Entonces acá voy 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí en esta vuelta 36 hemos tejido 19 puntos bajos, 3 aumentos, 20 puntos bajos, 3 aumentos y 9 puntos bajos. Al final nos van a quedar en esta vuelta 60 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 37 y desde la vuelta 37 hasta la vuelta 40 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 60 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 40 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 40. Ahora nos toca hacer la vuelta 41 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 8 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 42 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto,
lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 7 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 43 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 44 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 45 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 46 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 46 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, perdón, los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, o sea, un punto bajo en cada punto y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 47 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 48 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 49 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Miren, acá ya terminé la vuelta 49 y antes de seguir le vamos a colocar los ojos. Entonces, para colocarle los ojos vamos a contar desde acá, desde donde está el cambio de color, y empezamos a hacer la cabeza. Se fijan acá bien la primera fila, porque como lo tenemos así, la primera fila lo tapa la parte del cuello, así que se fijan bien, contar desde la primera fila, que es esta, donde se ve un punto y un aumento que hicimos aquí. Desde ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la fila 12, contando desde acá, desde el cambio de color, vamos a colocar los ojos de seguridad con 6 puntos de separación entre ellos. Acá ya se ven los agujeros porque yo ya se los puse. Ya solo los he quitado para poder enseñarles. Entonces lo primero que hacen es fijarse cuál es el medio. Entonces ya saben que ese es el medio. Hacen 3 puntos para este lado y 3 puntos para acá para que tengan 6 de separación. Entonces van a colocar acá uno. Estos ojos de seguridad yo los
compro por AliExpress, es con borde azul, pero también le pueden colocar los ojos de color negro, también se ve bonito, y le pueden hacer, por ejemplo, una línea de color azul con el hilo. Ya es a gusto de cada uno. Entonces le colocan el primer ojo, cuentan 6 puntos y colocan el segundo ojo. Estos son de 10 milímetros, ¿ya? Entonces cuando le han colocado así van a ver que al medio nos van a quedar solamente 4 puntos entre ellos. Entonces después le ponemos los broches de seguridad. Creo que se los voy a colocar así para que queden más ajustados. Cuando ponemos los broches así, el ojo queda como más ajustado, porque estos que son con borde de colores normalmente son como un poco más delgados. Entonces cuando yo se lo coloco así me queda como un poco suelto, así que se los voy a poner así. Entonces le colocamos los broches, porque acá en medio, miren, va a ir la nariz. Entonces los ojos tienen que ir bien pegados a la nariz, ¿ven? Justo ahí. Entonces esto ya que le hemos colocado los ojos, vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 50. En la vuelta 50 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá contando 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 50, pero antes de seguir le vamos a empezar a colocar relleno para darle forma a la cabeza, porque ya como el agujero está quedando más pequeño es mejor ir rellenando hasta que ya nuestra cabeza tenga forma, y después seguimos tejiendo. Ya, entonces van a ir rellenando la cabeza y de ahí ya vamos a seguir. Después que ya hemos rellenado bien la cabeza, vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 51. Y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos nuestro punto bajo y después la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 52 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Miren, acá ya terminé la vuelta 52. Antes de seguir le van a colocar un poco más de relleno para que tenga relleno hasta acá arriba, porque ahora vamos a cerrar. Ya, entonces nos tocaría hacer la vuelta 53 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces acá hacemos la primera disminución, la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de arriba de la cabeza. Jalamos aquí y vamos a colocar la aguja lanera. Acá con la aguja vamos a agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar despacio para cerrar y que no se vaya a romper la hebra. Ingresamos por ahí mismo, salimos por la parte de atrás, jalamos ahí para que cierre bien, y por la parte de atrás vamos a agarrar una pequeña hebra y hacemos un nudo. Ingresamos por ahí mismo, salimos por otro lado y perdemos la hebra. Cortamos ahora la hebra restante
Y así nos quedaría lista la parte de la cabeza. Ven que acá queda así como si fuera un triángulo, que es como la forma de la cabeza de Topollillo, ¿ya? Ahora vamos a terminar de coser las partes y vamos a tejer igual acá donde hemos dejado las hebras, acá en el suéter y en la parte del pantalón también. Esta hebra que dejamos aquí entre las piernas con la primera pierna que hicimos era para este agujero que nos queda en la parte del medio cuando unimos las piernas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a pasar de un lado para otro hasta que ya no se ve ese agujero. ¿Ven? De esa manera. No es algo exacto, solamente pasan de un lado para otro. Ven, ahí ya no se nota, por ejemplo. Hasta que ustedes vean que ya no se ve ningún agujero. Y después salen por otro lado, por la parte de atrás, hacen un nudo y perdemos la hebra igual por adentro del tejido. Cortamos ahí la hebra restante y ahí ya nos quedaría cosida la parte del medio de las piernas. Ahora con los brazos, recuerdan que acá en los brazos dejamos una hebra también. Entonces aquí vamos a ingresar y con el hilo de color celeste vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto empezamos haciendo puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada hebra que hemos dejado aquí por toda la vuelta ya del brazo, así de esta manera. Miren, acá ya estoy terminando y mientras voy tejiendo voy escondiendo la hebra con la que empezamos también, y si nos sobra esa pequeña hebra al final la cortamos y listo. Entonces ahí ya terminé. En el último punto vamos a hacer dos juntos, ya acá voy a hacer otro más y ahora sí lo voy a unir con el primer punto de acá, con un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar una hebra pequeña para esconderla adentro del tejido. Entonces con la aguja lo voy a esconder por adentro del brazo y cortamos la hebra restante, ¿ven? Y así le da un mejor acabado a la parte de la manga. Lo mismo vamos a hacer con el otro brazo también. Miren, acá ya le hice en los dos brazos. Esto lo vamos a hacer antes de coserlo para que sea más fácil tejer en esos bordes, ¿ya? Ahora, antes de coserlo, igual vamos a reservar los brazos y vamos a tejer acá en el borde del suéter que dejamos. También vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los brazos, aquí con el hilo de color celeste. A ver, acá vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a agarrar la hebra de color celeste, hacemos una cadena y en ese mismo punto empezamos a hacer nuestro punto bajo. Vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada hebra que hemos dejado y aprovechamos en esconder esta hebra con la que hemos empezado. Ya, entonces vamos a ir tejiendo así en toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Acá ya estoy terminando de dar toda la vuelta. En esta última hebra vamos a hacer igual dos puntos juntos y lo vamos a juntar con el primer punto que hemos tejido con un punto deslizado, una cadena. Hay que dejar una hebra un poco larga para dar unas pequeñas puntadas a los costados para que esto no se alce. Ya, entonces aquí le colocamos la aguja y acá lo que vamos a hacer es pasar acá la parte del costado y vamos a agarrar un punto de ahí, nos pasamos al otro costado y agarramos un punto de ahí y nos pasamos para la parte de atrás. Miren, no les digo que cosan todo, ¿por qué? Porque después queda como muy pegado y la idea es que se vea un poco levantado pero que no se levante todo, ¿ya?
Por eso les digo que le den una puntada a los costados y en la parte de atrás. Entonces acá también agarramos un punto y ahora sí vamos a hacer un nudo agarrando una hebra aquí en la parte de atrás. Y vamos a esconder ahora por dentro y salir por otro lado. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de el pantalón donde hemos dejado las hebras. En el pantalón también hemos dejado para darle este acabado. Entonces empezamos siempre por atrás. Aquí atrás vamos a hacer lo mismo. Ingresamos ahí con el hilo, hacemos una cadena, en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a ir tejiendo, escondiendo la hebra con la que hemos empezado. Así vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto hasta dar toda la vuelta y en el último punto hacemos dos, ¿ya? Hacemos dos puntos juntos, un punto deslizado, una cadena y escondemos la hebra por dentro. Lo mismo que hemos hecho acá. Vamos a hacer aquí en las dos piernas lo mismo y volvemos. Miren, acá yo ya le terminé de tejer el borde del pantalón y ya tejí un brazo. Perdón, ya cosí un brazo. Ahora vamos a coser el otro brazo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la aguja. Siempre fíjense que el cambio de color, acá donde se ve el cambio de color, quede para la parte de adentro, que esa parte no se ve, ¿ya? Y vamos a pasar así de un lado para otro, cerrando acá el brazo para poder coserlo al cuerpo. Entonces, como esto yo, ahora sí, listo. Entonces ya está cerrado. Lo vamos a coser ahí justo donde termina acá la parte celeste. Nos vamos a fijar que quede ahí justo a la misma altura que la pierna en la parte lateral y vamos a agarrar así un punto de acá del cuerpo, agarramos un punto del brazo, vamos jalando, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, agarramos un punto del brazo y vamos jalando así, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, un punto del brazo, aquí un punto del cuerpo, y aquí el punto del brazo. Ahora, para que esto no se alce, le vamos a dar unas puntadas acá y adelante también. Entonces acá al costado, agarramos del costado un punto también. Y agarramos acá al costado un punto del brazo. Salimos para la parte de adelante. Y vamos a agarrar acá también un punto del costado del brazo. Y un punto acá del cuerpo y del brazo. Y ahora acá voy a aprovechar en salir por atrás. Aquí salí con este hilo del primer brazo, salí por atrás y con este voy a salir por el mismo lado para hacer dos nudos y perder estas hebras. Vamos a hacer dos nudos con estas dos hebras y perdemos la hebra por dentro y así nos quedaría cosido los dos brazos. Ahora vamos a coser la nariz, la vamos a colocar acá en medio de los ojos, a esa altura, y vamos a empezar cosiendo así. Le van a colocar los alfileres para que no se mueva. Vamos agarrando acá un punto de la cara y después aquí un punto de la nariz y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto de la cara, agarramos acá un punto de la nariz y vamos jalando.
De esa manera vamos a coser todo el borde de acá de alrededor de la nariz. Antes de cerrarla, dejando un pequeño agujero para poder rellenar, y de ahí la terminamos de coser. Miren, acá ya terminé de coser la nariz. Ya la rellené, terminé de coserla, hice un nudo como ya les he enseñado y perdí la hebra. Entonces acá ya está la nariz. Ahora le vamos a colocar la boca. Entonces esto va a ir ahí justo abajo de la nariz. Lo primero que vamos a hacer es esconder estas dos hebras adentro de la cabeza, y de paso para que quede más asegurado también la lengua y la boca, ¿ya? Entonces una de las hebras la podemos pasar por acá, miren, bien pegado ahí a lo que es la nariz. Entran y salimos por un costado, y con la otra hebra también vamos a entrar un punto más allá y salimos por el mismo sitio donde hemos salido con la primera hebra. Entonces ahí, jalando más, que quede ahí ajustado, vamos a hacer dos nudos acá con estas dos hebras. Las cortamos del mismo tamaño para poder esconderlas más fácil por acá adentro. Entonces escondemos estas dos por acá, salimos por otro lado y las hebras sobrantes las cortamos. Ahora miren, acá me queda esta hebra de el anillo mágico. Vamos a esconderla por dentro también, justo acá abajito. Ahí la podemos esconder, porque esta no se va a salir ni nada, porque es con la que iniciamos el anillo mágico, así que esta la podemos esconder así nomás. Ya, entonces ya está ahí. Cortamos aquí esta hebra. Sí, está bien ahí. Ahora esta que dejamos larga, con esta sí vamos a coser la boca. Miren, la idea es que le demos dos puntadas en cada lado y que igual quede abierto acá en la parte del medio. Entonces vamos a agarrar un puntito acá de la nariz, así, y un punto acá de la boca. Ingresamos por ahí y salimos por el otro lado. Y hacemos lo mismo acá. Agarramos un puntito acá del costado de la boca. Ahí. E ingresamos por acá. Y jalamos. Es así nada más. No tenemos que coser todo el borde, porque la idea es que esto quede así un poco abierto para que se vea la lengua y la boca así como abierta. ¿Ya? Miren, por acá se nota un poco rojo, entonces aquí abajo, para que no se note, vamos a darle unas puntaditas ahí. Como todavía tenemos acá hebra, podemos salir por la parte de acá abajo. Y lo que podemos hacer acá es coser aquí un poco en la parte de abajo para que no se vea la parte acá roja. Entonces ahí podemos aprovechar en darle unas cuantas puntadas, ¿ven? Para que no se vea ahí rojo, acá ya no se ve. Nos pasamos para este lado. Así hasta que por la parte de abajo no se noten la parte roja. Entonces le vamos a seguir dando puntadas, ahí ya no se nota. Y que esto quede así abierto, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer un nudo, pierdo la hebra y le vamos a coser o tejer acá los dos dientes. Para hacerle los dientes con el color blanco, vamos a tejer dos puntos bajos aquí, justo pegados a la nariz,
y donde está la boca. Entonces agarramos ahí, pasamos la hebra y hacemos una cadena, entramos por ahí mismo y hacemos un punto bajo. Nos pasamos al punto del costado, así de esta manera, y tejemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, dejamos una hebra un poco larga para esconder adentro del tejido. Y miren, con esta hebra que comenzamos podemos acá hacer 2 nudos y perder las 2 hebras por dentro de nuestro tejido, y así nos queda más asegurado también. Entonces acá voy a aprovechar en perder las 2 hebras por dentro, como ya les hice 2 nudos. Y acomodamos acá bien los dientes. Y listo, ¿ven? Vamos a cortar ahora acá las hebras que nos sobran. Miren, esa es la idea, que queden como 2 dientes ahí, justo ahí donde está la boca. ¿Ven? Entonces ahí ya hemos terminado esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es coserle las orejas, que las tenemos reservadas aquí. Y estas son las cejas. A ver, acá está la otra oreja. Antes de las orejas hay que colocarle las cejas, ¿ya? Entonces estas serán, perdón, las cejas y también estos que son los párpados. Miren, estos que son los párpados, vamos a entrar aquí a un costado del ojo. Salimos por un costado también, para después hacer 2 nudos con las 2 hebras. Y pasamos así encima. Y salimos por el otro lado, por la parte del medio también. Aquí del ojo salimos por el mismo lado donde salimos con la primera hebra. Y la idea es que nos quede ahí. Entonces, para que esto no se baje, ahí le vamos a echar un puntito de silicona. Ya, entonces nos vamos a ayudar con la aguja para no echarle mucha silicona, solamente un puntito, y esto lo pegamos encima. Entonces aquí ya le eché un poquito de silicona. Le voy a colocar ahí. Y le vamos a pegar ahí, para que eso no se baje y no se mueva, ¿ya? Entonces lo pegan, esperan que se seque bien. Y estas 2 hebras que tenemos acá, ya saben que hacemos 2 nudos y perdemos las hebras por dentro de nuestro tejido. Van a hacer lo mismo con el otro párpado. Miren, acá ya le pegué el otro párpado también. Ahora le vamos a bordar las cejas con hilo de color marrón claro. Vamos a salir 2 vueltas más arriba del ojo, aquí donde comienza el ojo, y terminamos donde termina acá el ojo también. Entonces salimos 2 vueltas más arriba, dejamos un poco de hebra para después perder la hebra ahí con la otra. Y acá agarramos 1, 2, 3 puntos, una fila más abajo. Nos pasamos al otro lado. Miren, así. También 2 filas más arriba del ojo, agarramos 1, 2, 3 puntos y una fila más abajo salimos. Voy a salir por el mismo lado donde empecé. Y la idea es que las cejas queden así, en forma diagonal para abajo. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer 2 nudos con estas 2 hebras y las voy a perder por adentro del tejido.
Miren, acá yo ya le cosí una de las orejas, vamos a coser la otra. Y vamos a empezar acá, de donde está el anillo, donde hemos cerrado, aquí en la parte de arriba, vamos a contar 1, 2, 3, 4 vueltas. Desde ahí tenemos que terminar y vamos a coserlo hasta 1, 2, 3, 4 vueltas más abajo. O sea, de acá contamos 4 vueltas, ahí comenzamos a coser y terminamos 4 vueltas más abajo, para que se hagan una idea más o menos dónde va a ir. Entonces aquí hemos terminado más o menos acá. Se fijan que esté en la parte lateral, en la misma distancia que la otra oreja. Y voy a comenzar acá tejiendo un punto en la cabeza. Agarramos acá un punto de la oreja. Vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza. Aquí agarro un punto de la oreja. De nuevo acá un punto de la cabeza. Un punto de la oreja. Ahora me voy a pasar para el lado de atrás. Y voy a hacer lo mismo agarrando un punto acá de la cabeza. Voy a agarrar acá un punto de la oreja. Un punto de la cabeza. Y así vamos a ir cosiendo, siempre agarrando un punto de la cabeza y un punto de la oreja. Ustedes agarran los puntos que vean necesarios para que esto quede bien justo y que se vea bien. Entonces se fijan por acá. Ven, más o menos así. Voy a agarrar un punto más acá adelante. Así. Y voy a salir acá por la parte donde salí con la primera oreja. El hilo lo saco por atrás. Voy a hacer 2 nudos con estos 2 hilos y perdemos la hebra por dentro. Le vamos a hacer los bigotes. Agarramos un poco de hebra de color hueso y vamos a contar acá donde está el anillo mágico 1, 2, 3, 4 vueltas. Y aquí a un costado vamos a ingresar. Dejamos un poco acá de hebra para que sea el primer bigote. Acá agarramos un puntito y vamos a hacer un nudo. Jalamos ahí. Ingresamos acá y salimos por el otro lado a la misma distancia donde está el primer bigote. Entonces ahí ya nos queda los 2 primeros bigotes. Lo vamos a cortar del largo que ustedes quieran. Y para que no quede así como, o sea que no tiene tanta forma, le vamos a colocar un poco de silicona. Ya para que quede como más duro la parte de acá del hilo. Entonces hacemos lo mismo con el otro bigote de abajo porque tiene 2 bigotes arriba y 2 bigotes abajo. Entonces agarramos hilo y voy a hacer lo mismo acá, un punto más abajo. Agarramos ahí un punto. Dejamos un poco de hebra para que sea el primer bigote. Y ahí voy a hacer un nudo. Y voy a salir por el otro lado.
y lo voy a cortar del largo que yo quiero que sean mis bigotes del topollillo, y ahí quedarían los 4 bigotes. Ahora les vamos a echar silicona. Miren, yo les voy a echar un poco de silicona acá en cada bigote para que se ponga, para que no se quede así como enrollado y se quede como más así, tengo una mejor forma. Entonces le vamos a echar y hay que esperar que se seque también. Cuando ya se seca lo vamos a cortar la punta para que quede bien. Miren, acá ya secaron mis bigotes, entonces así nos queda. Ahí queda mejor con la silicona ya seca. Aquí también ya corté tiras para hacer el cabello, pero antes de colocarle el cabello le vamos a colocar el rubor acá. Entonces aquí yo he utilizado el color que es así como un poco anaranjado, de ese color. Le voy a colocar, para que no quede tan intenso, le voy a colocar acá un poco en la punta de la nariz. Y también acá en la parte de los cachetes. Aquí en el otro cachete igual. Voy a colocar un poco acá en las orejas. Y ahora le vamos a colocar el cabello. Para colocarle el cabello vamos a cortar tiras. Ustedes tienen que medir así, miren. El cabello le llega hasta donde están las cejas. Entonces miden así hasta donde hemos cerrado la cabeza y doblan la mitad. Y de ese tamaño lo cortan. Siempre corten un poco más largo las tiras porque después las podemos cortar. ¿Ya? Hasta acá, hasta donde están las cejas. Porque justo el cabello le llega ahí, justo donde empiezan las cejas. Y para colocarlo lo vamos a colocar, miren, en todas las filas. Desde acá arriba, desde la primera fila, vamos a colocar acá en la primera, acá en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Sí, hasta la quinta fila le vamos a colocar cabello. Y para colocarlo lo único que vamos a hacer es doblarlo así a la mitad. Y vamos a agarrar acá. Con el crochet. Así. Vamos a pasar esto. Aquí con la cámara es un poco difícil enseñarles, pero ahí está. Ya. Entonces pasamos así y esto lo pasamos por adentro. Jalamos y ahí está listo, ¿ven? Y vamos a seguir haciendo lo mismo en cada fila. Ya, en cada fila lo vamos a colocar así el cabello, agarrando un puntito de acá. Salimos así, esto de acá pasamos por dentro y jalamos. ¿Ven? Esto lo vamos a colocar así en toda la primera fila hasta la parte de atrás. En la segunda fila también hasta la parte de atrás. En la tercera fila igual hasta la parte de atrás. La cuarta y la quinta fila igual hasta la parte de atrás. Cuando ya le hayamos colocado todo el cabello, lo medimos así. Y vemos que sea solamente hasta esta altura. Y cortamos hasta la altura donde están las cejas. ¿Ya? Y acá arriba, los que están acá arriba, yo les voy a cortar acá un poco así, porque en la parte de arriba tiene como unos cabellos parados. Entonces aquí lo voy a cortar más chiquito y lo demás sí lo voy a dejar acá hasta las cejas. Le voy a colocar todo el cabello en todas esas filas, lo voy a cortar y volvemos para enseñarle cómo queda. Miren, acá ya terminé de colocarle todo el cabello. ¿Ven? Hasta la quinta fila le he colocado cabello. Ya lo acomodan ahí.
lo cortan hasta ahí, justo donde terminan las cejas, y acá en la parte de arriba también le he cortado un poquito para que queden así unos cabellos parados. En la parte de atrás ven que queda igual, por eso hay que colocarle hasta atrás, ¿ya? Entonces este sería el lindo resultado de nuestro topollillo. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si tienen alguna idea, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y si realizan este lindo topollillo, no se olviden de etiquetarme para poder ver sus lindos resultados. Recuerden que también tenemos un grupo de Facebook donde pueden colocar las fotos de los trabajos terminados que han hecho con mis tutoriales. Así que eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chao, chao.